Bueno, buenas tardes. Soy la abogada Angelico. El día de hoy, 29 de marzo del 2022, en la presente mesa redonda, estaremos hablando sobre el tema de la adopción. Un tema un poco complicado en algunos aspectos. Hoy nos acompaña el señor Jonathan Rodríguez, quien es politólogo, y la señorita Katia Jerónimo, quien es neuropsicóloga, quienes nos hablarán y darán su punto de vista sobre el tema. El señor estará en una postura en contra y la señorita en una postura a favor. Primero que nada, ¿qué es la adopción? La adopción, como su nombre lo dice, es el acto legal por el cual una persona o familia acoge como hijo al que biológicamente es hijo de otros padres. Los requisitos de una adopción dependen mucho del país en donde uno se encuentre. Sin embargo, podemos mencionar algunas como el adoptante debe ser mayor de 25 años, la diferencia de edad entre el adoptante y el adoptado debe ser de al menos 16 años. El adoptante no podrá ser mayor de 45. Otro punto es, no puede ser adoptado un menor emancipado, un mayor de edad, un descendiente, esto quiere decir un abuelo a sus nietos, y un pariente en segundo grado. Otro punto es que el adoptante cuente con la plena capacidad para el ejercicio de los derechos civiles. Este debe poseer unas condiciones psicológicas, económicas, sociales y educacionales adecuadas para el menor. Y por último, que el adoptante haya presentado y realizado correctamente la solicitud y todos los trámites correspondientes para la adopción. Todos estos trámites, como al principio lo dije, depende mucho del país en donde uno se encuentre. En la adopción existen dos tipos, las cuales son la adopción plena y la adopción simple. La primera, que es la adopción plena, ofrece los mismos derechos al adoptado que si fuera hijo biológico. Esto quiere decir en situación de apellidos y el adoptado podrá recibir herencia de todos sus ascendientes. Y la adopción simple. Esto quiere decir que solo existen ciertos derechos y obligaciones entre el adoptante y el adoptado. El adoptado no poseerá los apellidos del adoptante, ni tendrá derecho a heredar de otros ascendientes que no sean los padres. A continuación, empezaremos la mesa con turnos de a 2 minutos a cada participante, teniendo derecho a 4 turnos. Si en su turno llega a exceder su tiempo, me tendré la molestia de interrumpirlos. Así que empecemos cediéndole la palabra a la señorita Katia Jerónimo. Bueno, se dice que adoptar es parte de la educación y cultura de un país. Procedente del último censo del INEGI, se demostró que de 32.5 millones de niños de entre 0 y 14 años, 3.3% no vivía con sus padres. Y el DIF nacional estimó que para el 2040 el número de menores en casas hogar llegará a 33.242. Y bueno, y con estas cifras, México ocupa el segundo lugar en América Latina en cuanto a niños sin hogar. Cifra, pues que en lo particular espanta. Esto quiere decir que algo está sucediendo. Hay una pobreza cultural en la población o que las personas no adopten debido a la dificultad de los trámites para acoger un niño. Se puede afirmar que la finalidad de este instrumento jurídico tiene dos vertientes. El primero, procurar y brindar al menor una protección integral desde su concepción hasta que alcance la mayoría de edad. Y el segundo es la protección de la integridad física, psicológica y material de los menores, garantizando los derechos del niño. La aplicación de la norma debería estar atenta a lo que más sea favorable para los menores. Esta protección y garantía de los derechos de los niños sin hogar es responsabilidad del Estado, y aquí se encuentra la primera barrera para los candidatos a adoptar, pues cada entidad federativa tiene un proceso en virtud de que el derecho familiar se legisla de forma local.
Bueno, con lo comentado por la compañía Katia, antes que nada creo necesario agregar que el problema no es solo de la misma cultura, sino que tiene un trasfondo, no solo de la misma sociedad, sino de la misma educación, que es un tema muy importante, al menos en esto, ya que eso es lo que genera la misma situación de la adopción. Así que antes de tratar temas como las regulaciones, en leyes y normas en que se van creando constantemente y que también defienden este acto como es la adopción, es necesario que se trate aquellos factores que lo provocan, ya que considero que sería una medida que no solo frenaría esto ahorita, sino que lo podría frenar a largo plazo. Y no solo hablo de a nivel estatal como es Yucatán o a nivel nacional como es en el caso de México, sino que esto se podría aplicar tanto en Sudamérica o en Europa. Y creo que ayudaría bastante a erradicar ese problema. También respecto a esto, cabe mencionar que se debe tomar en cuenta ante todo la opinión del menor y no en sí cómo es la familia, porque a fin de cuentas el menor va a aprender de las mismas personas que lo van a adoptar, va a adoptar sus costumbres, va a adoptar ciertos elementos culturales que lo van a marcar de por vida. A fin de cuentas, ellos pues formarán parte de una nueva generación que marcará no solo una sociedad, sino tal vez el mundo. Y finalmente, también hay casos en donde pues al mismo menor se le maltrata o otras cosas por el estilo. Bueno, en el punto que tocó el compañero Jonathan acerca de que pues tomar en cuenta la opinión en este caso, de los niños que van a ser adoptados, pues es un poco complicado porque pues al ser un menor de edad, a veces puede ser influenciado por la opinión de sus padres, ¿no? Biológicos. Y a veces ellos pues van a querer estar con sus padres biológicos, pero no significa que ellos estén aptos para cuidarlos, bueno, en caso de que sea por maltrato o por cuestiones económicas. Pues también los padres adoptivos pues también tienen una gran responsabilidad, más cuando pasan en el proceso de los trámites en DIF, porque se hace como antes de que se acepte la adopción, se pasa por un proceso de revisar que los padres sean aptos, que económicamente se encuentren estables. Entonces, no es que los niños solo lleguen a una familia cualquiera y que los maltraten, no. Se pasa por una revisión. Y pues se supone que pues que este proceso es para garantizar que los niños vivan en un mejor hogar. Bueno, pero también con el punto que mencionabas acerca de que se hace una previa revisión de la adopción, y como lo marca la ley en distintos países, también eso se puede llegar a bloquear o al menos a falsificar respecto a estos procesos, y puede llegar a ser que se adopte a un niño, pero de forma falsa, con fines tal vez obscuros o con malos motivos, por decir así. Y también, pues no solo es una previa revisión la que se tiene que hacer, sino también estudios psicológicos, no solo al padre, sino tal vez a la madre. Por ejemplo, un tema que hace unos años pues sucedió en Estados Unidos respecto a una mala revisión que se iba a tener de la adopción fue en el matrimonio Leszczynski en Colorado, Estados Unidos, el cual pues consistió en que
una pareja maltrató a sus 3 hijas adoptivas, las cuales eran de nacionalidad rusa. Y esas personas pues llegaron a maltratar a estas pequeñas, pues eso no se pudo haber pues previsto. Es algo que surgió y que pues como que se llega a contradecir un poco lo que comenta usted, señorita Jerónimo. Bueno, aquí pues también la pregunta es por qué esas 3 niñas se dieron en adopción. No es porque haya sido, a veces las abandonaron, o sea, ¿y qué se puede hacer? O sea, llegan a una casa hogar, pero hay niños que, por ejemplo, se dan en adopción porque sufren maltrato por sus padres biológicos, o porque económicamente no están estables, o porque fue un embarazo no planeado. O sea, en este caso yo creo que es procurar, pues, también los derechos de los niños. Entonces, pues, sí hay casos en los que sí los niños adoptivos sufren algunos maltratos, pero también pasan en las familias donde tienen hijos biológicos. Entonces, pues, ¿qué es más preferible? Que se queden con los padres biológicos que por alguna razón pues los están dejando o por algo llegaron al DIF, o que tengan una nueva oportunidad de estar con una familia que pueda pues proporcionarle pues proporcionarle lo que pues sus derechos, ¿no? Y pues sí, en los trámites sí hay algunos problemas, ¿no? Porque hay, por ejemplo, parejas que esperan mucho tiempo para poder saber si fue aceptada o no su solicitud. Entonces, pues sí, eso hace que existan las adopciones ilegales, pero eso no quiere decir que los niños vayan a ser maltratados, o son muy pocos los casos que suceden, y normalmente cuando suceden llegan al DIF para solucionarlo. Bueno, también con lo que mencionaste acerca de los maltratos que pueden surgir dentro de la familia, y que también pues pueden llegar a suceder en más de un caso o dos, pero no mencionas que ante estos casos se les puede dar en adopción, al menos se puede llevar con sus tíos o abuelos o con algún hermano mayor o con gente de su misma familia que sea consanguíneo con él, que tal vez puedan darle ese mismo amor que le puedan dar pues en personas que en sí no sean de sus mismos rasgos o parecidos a ellos, y que pues sería prácticamente lo mismo, y que recibirían incluso el mismo amor por el hecho de que vienen de su misma familia y ya los conocen. Así que pues también como que se contradice un poco, en mi opinión. Y también con los casos del DIF, y que pues existen casos y eventos en los cuales tal vez sean mínimos en aquellos hechos en los que se llega a maltratar al pequeño, pero también se debe tomar mucho en cuenta, ya que a fin de cuentas es una vida humana la cual se marca, y pues no podemos comparar, al menos, o más bien no comparar, sino que menospreciar a unas cuantas personas dentro de cientos o miles. Bueno, al menos eso yo lo opino. Pues, o sea, sí se puede dar los niños en adopción con algún familiar, pero pues eso es estar a favor de la adopción, ¿no? Estás tocando el punto, es un punto a favor. Entonces, yo, por ejemplo, tengo a una conocida, tiene 8 años, pues su mamá falleció por ciertas circunstancias. Entonces, en este caso, la niña queda a cargo de la hermana de la persona.
en cierto modo es una adopción. Y pues a la niña se le está proporcionando pues todo lo que debería ser una vivienda, educación. Entonces, sea adopción de familiar o de alguna familia externa, pues está cumpliendo pues lo que se supo, o lo que es la finalidad de la adopción, ¿no? Entonces, pues tú al mencionarme sobre la adopción de entre familias, pues me estás diciendo un punto, o sea, que estás a favor de eso, ¿no? Que estás en contra. Sí, pero en sí la adopción pues cae más, por no decir totalmente, en, en personas que no son de la misma raza, cultura o etnia, que pues en sí no son consanguíneos con el adoptado, que realizan este acto. Y en sí, si fuera en casos familiares, como bien lo mencioné, en sí la palabra sí sí adopción, pero no caería tanto en la adopción, sino en el acto de pues cuidar y de darle protección a un familiar, por decirlo así. Y primeramente, bueno, en el caso en que comentaste, primeramente, sí es un caso bastante triste y pues la verdad no se puede comentar mucho acerca de eso porque es un tema delicado. Yo puedo dar como ya como mi último punto es pues contar también mi experiencia, ¿no? En mi caso, pues yo soy alguien que fue adoptado y la verdad es que yo estoy muy agradecida con la familia que me acogió porque me ha dado pues todo lo que yo necesito. Entonces, pues al vivir esto, creo que me hace como también valorar y también ver la parte positiva de la adopción, ¿no? Muchos ven como malo la adopción, hasta en la sociedad hay comentarios como que, ay, ese niño es adoptado, ay, ajá. Entonces, pues en mi experiencia ha sido algo muy bonito. Obviamente pasé por ciertas dificultades, ¿no? Un proceso, pero fue algo que me ha dejado una experiencia muy bonita, me han dejado enseñanzas y unos padres que la verdad, para mí, sean de sangre o no, me han dado ese cariño y ese amor que yo, tal vez con mis padres biológicos, no hubiera tenido. Bueno, dando ya sus puntos de vista a sus posturas, vamos por su última participación, en la cual van a decir sus últimas palabras sobre el tema. Le cedo la palabra al señor Jonathan. Bueno, mi punto de vista final, o más bien mi conclusión, sería que la adopción, sí, si bien es algo positivo, pero también pues es algo negativo, ya que, bueno, aceptando el caso de la señorita Jerónimo, existen decenas, por no decir cientos de casos de personas que pues no tienen la misma suerte, lamentablemente, y que pues tal vez no llegan a ser queridos o que si son adoptados pues pueden llegar a ser no tomados de la misma forma que alguien pues consanguíneo con la familia que el adoptante, como vendría siendo su hermano o su hermanastro más bien. Así que yo creo que está un poco mal pues enfocarse en lo negativo, pero también es necesario enfocarse en lo negativo para
erradicar ese problema. Y también, como lo mencioné al inicio, esta es una situación que es originada por un problema, pues, que no solo pues origina la misma adopción, sino un sinfín de problemas. Considero finalmente que se debe tratar ese tema antes, como es la educación, antes que la misma adopción, para no solo pues solucionar o al menos disminuir en casos de personas que sufren esto, sino también otros problemas que incluso podrían estar relacionados no tanto con este acto, sino de otras formas. Ok, gracias por su punto de vista, señor Jonathan. Ahora le cedo la palabra a la señorita Katia. Bueno, en conclusión, pues es importante que exista la cultura de la adopción sin discriminar. Sin embargo, pues es necesario que el Estado promueva esta instrucción. Los trámites deben ser breves y sin tantos obstáculos, ya que de otra forma muchos menores pierden la oportunidad de ser adoptados y tener una familia, pues al crecer es más complicado ser candidatos. Ok, bueno, dados sus últimos puntos de vista, vamos a iniciar con las preguntas. Bueno, la primera sería, ¿la adopción en la comunidad LGBT+, creen que es recomendable darles la oportunidad de adoptar? Señor Jonathan Rodríguez, ¿sí, no y por qué? Mi respuesta sería que no. Y creo que pues no sería correcto, ya que antes que nada debemos entender por qué se da la adopción, o qué es lo que bien explicó usted, señorita Angeli, al inicio. Y ya con base a esto, hay que comprender que cuando una pareja del mismo sexo busca la adopción, pues priva al menor de aquello que busca, que incluso no le permite, pues, lo mismo por lo que pelea la comunidad LGBT, que es la libertad de expresión, también de pensamiento, y pues creo que siga a contradecir un poco respecto a esto. Y también, pues, si me permite añadir, según el escritor y abogado argentino Nicolás Márquez, y también voy a citarlo, dice que la adopción respecto a esto es la réplica de aquello que le fue quitado por circunstancias de la propia vida, que es una familia conforme vino al mundo. Así que, pues, esa réplica solo puede ser dada por un madre y un padre. Entonces, pues, no me parece correcto. Y finalmente, me gustaría añadir que según el señor Nicolás Márquez, en colaboración con el escritor y politólogo argentino Agustín Laje, mediante su libro, el libro negro de la nueva izquierda, se habla que los pequeños que crecen en un ambiente en donde sus tutores son personas del mismo sexo, son más propensas a ser homosexuales o a caer en el mismo acto que los que la adoptan. Es decir, que crecen en un ambiente en el cual esto lo ven normal. Así que por aquello que lucha la misma comunidad LGBT, eso pues no se lo permiten al joven. Y por otro lado, la adopción puede generarle al pequeño en crisis de angustia, de identidad y de problemas de autoestima en ese mismo niño. Ok, gracias, señor Jonathan. Señorita Katia Jerónimo, la misma pregunta, sí, no y por qué. Yo digo que sí, ya que pues hay parejas heterosexuales, o sea, hombre y mujer, que no pueden tener hijos y sí se les da, o sea, sí pueden adoptar, ¿no? O sea, pasan por el trámite y pueden hacerlo. Entonces, pues las parejas, en este caso, pues del mismo sexo,
pues también están en todo su derecho de, si no pueden tener hijos, también adoptar, ya que pues la finalidad es pues brindar una protección integral, psicológica y material a los niños, ¿no? Garantizando los derechos pues, del niño. Ok, siguiendo con la pregunta y última, hablando en un aspecto ante la sociedad, ¿creen que las personas aceptarían que tanto hijos como padres con diferentes rasgos sean una familia? Señor Jonathan Rodríguez, sí, no, ¿y por qué? Bueno, yo de nuevo creo que no. Bueno, al menos al inicio. Es decir, que cuando uno es niño, uno pues no llega a ver esto de forma normal. Es decir, que no lo acepta. Dado que tal vez muchos crezcan, bueno, al menos en mi caso, en un entorno en el cual pues nosotros vemos a nuestros padres iguales a nosotros, en tanto pues en el lenguaje, en piel, como en distintos elementos culturales. Y pues cuando vemos a otros niños, niñas que pues no son iguales a sus padres o a sus madres, pues podemos llegar a señalarlos y a juzgarlos. En, así que más que lo que las personas opinen o perciban, pues yo opino que se debe centrar en el adoptado, en aquel que pues se centra todo este tema, por lo cual comento que la adopción es un medio que facilita el bullying cuando se señala a alguien. Y con esto añado que en un estudio hecho por la Asociación UME Alaya en Vizcaya, España, se hizo un estudio acerca de este tema y determinaron que el 70% de niños de toda población sufre discriminación, ya sea por muchos motivos, entre los cuales se encuentra la discriminación por adopción, en donde niños a temprana edad pues llegan a señalar a otros diciendo que su mamá y papá son falsos y son de mentira. Además, que lo pueden insultar por cualquier motivo con la justificación de que es adoptado, al igual que lo desprecian y lo pueden llegar a agredir o a burlar por esto. Ok, gracias. Señorita Katia Jerónimo, la misma pregunta. Sí, no, ¿y por qué? Pues yo creo que no es tan importante lo que los demás digan, ¿no? Pues ellos no, pues lo importante es cómo se siente el niño en la familia donde está. O sea, los demás pueden hablar, pero si uno, tanto los padres como el niño se sienten a gusto juntos, creo que es lo más importante que las opiniones pues de la gente. Total, ellos no son las personas que están teniendo a los niños en su caso que tengan que cuidarlos. Ok, gracias. Bueno, dando como conclusión general de todo, podemos decir que pues la adopción tiene tanto sus puntos buenos como malos. Es por eso que se basa en la solidaridad, porque los padres adoptivos se hacen cargo de un hijo que tiene en su cuerpo y su psiquismo las señales de otra familia, la de origen. Y esto pues tiene que ser aceptado, respetado e incluso valorado por la familia adoptiva si quiere aceptar, respetar y valorar a su hijo. Bueno, hasta aquí damos por concluida la mesa redonda y damos gracias a los presentes. Bonita tarde.